una estación de Grupo Imagen. Estas son las breves de hoy. Son las 5:32, informes en unos cuantos minutos con las breves del día. Ante el traslado de 37 reos mexicanos a Estados Unidos, entre los cuales se encontraron 4 implicados en actividades ilícitas en el estado de Chihuahua, el fiscal general del estado, César Jáuregui, explicó que este hecho fue resultado de un intercambio de información y cooperación judicial entre ambos países. Lo vemos correcto, son procedimientos que se dan en el intercambio que hay de información y de justicia entre aquel país y el nuestro, señaló. El gobierno municipal, a través de la tesorería, exhorta a la población, nos exhortan a no proporcionar información relacionada con sus propiedades mediante llamadas telefónicas. Se informa que el personal de la tesorería municipal no realiza llamadas a las y los contribuyentes para solicitar datos de sus propiedades, ni tampoco para requerir pagos del impuesto predial. Esto se está presentando como modalidad de fraude. El director de Obras Públicas del municipio, Carlos Rivas, informó que la construcción del paso superior en la intersección de la avenida Los Nogales y avenida Las Industrias presenta un avance del 20%, cumpliendo con los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución. En el caso de la Teófilo Borunda y Periférico, en este puente colgante, continúan con las primeras excavaciones para poder iniciar con la construcción. El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso Estatal y también presidente de la Junta de Coordinación Política, Cuauhtémoc Estrada, calificó como positiva la etapa de entrevistas de las y los aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo anterior al considerar que se presentaron perfiles con propuestas sólidas y análisis profundos sobre situación del organismo. La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico Estatal informó que durante el 2025 Chihuahua se ubicó en el primer lugar regional en registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De acuerdo con la dependencia, el año pasado se realizaron 1,153 gestiones de este tipo, lo cual generó un ahorro superior a los 3.4 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas del estado. El secretario de Salud Estatal, Gilberto Baeza, informó que el búnker de cancerología del Hospital General de Chihuahua se encuentra prácticamente concluido y en condiciones de iniciar su etapa de pruebas técnicas, a la espera únicamente de los trámites finales por parte de una agencia internacional y del fabricante del equipo, un nuevo espacio diseñado para ofrecer condiciones de dignidad y trato humano a los pacientes oncológicos. La titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, Wendy Pérez, anunció la apertura del Diplomado en Seguros, un curso en línea totalmente gratuito dirigido al público en general. Las inscripciones dieron inicio el pasado 19 de enero y estarán disponibles hasta el próximo 2 de febrero a través del sitio oficial del organismo www.conducef.gov.mx. En el municipio de Temozachic, el termómetro alcanzó una temperatura de menos 7 grados centígrados el día de hoy, por lo que esta localidad amanece nuevamente como la más fría del estado, por séptimo día consecutivo. Asimismo, en Majalca el termómetro marcó menos 5.9 grados centígrados, en San Juanito menos 4 y en el municipio de Basaciachi una temperatura de menos 3.4 grados centígrados. Y esta mañana, chihuahuenses detectaron que hay páginas falsas para la venta de boletos para los conciertos del Palenque de la Feria Santa Rita, la cual ofrecía precios mucho más bajos. Ante esto, la Policía Cibernética Municipal ya intervino, pues se hizo de manera formal la solicitud para que se elimine esta página falsa. Son las 5:36, esto es Imagen Chihuahua Noticias, quédese con nosotros. Imagen Radio presenta a esta hora el informativo más completo en la ciudad. Imagen Chihuahua Noticias. Información ágil y de confianza en voz de Juan Carlos Guerrero. Imagen Chihuahua Noticias, poniendo a Chihuahua Capital en la misma sintonía. Comenzamos.
Son las 5:37. Bienvenidos, bienvenidas a Imagen Chihuahua Noticias en este miércoles, mitad de semana en esta capital. Darío Reyes en los controles de audio, siempre muy atento y profesional como siempre en este espacio, mi querido Darío. Lagar también, no se diga, y por supuesto Ayala Maínez en la producción. Gracias a todo el equipo de Imagen Chihuahua Noticias. Un servidor, Juan Carlos Guerrero, con mucho gusto aquí desde República de Perú y Carbonell en la colonia Panamericana. 614-187-7252 para cualquier mensaje de WhatsApp que nos quiera mandar, con mucho gusto, a través de esta línea telefónica. Facebook Imagen Chihuahua, Instagram Imagen Radio Chihuahua, al igual que en TikTok, www.imagenchihuahua.mx, también excelsior.com.mx con la información nacional e internacional, y por supuesto Imagen Televisión 3.1, Imagen Multicast 3.4, estos dos últimos desde su televisor digital. 5:38 p.m, 5:38. Saludos allá a nuestros buenos amigos del TEC de Monterrey. El día de hoy nos invitaron, no te dije, no sé por qué no te dije, Dayana, un taller de inteligencia artificial de 2 horas. Perdóname, se me pasó decirte. Buenísimo. Mira, ¿cómo? No te imaginas lo buenísimo que estuvo. No te creas, no, se me pasó, perdóname. No, pero van a seguir haciendo y ahí sí te invito, verás, con el favor de Dios. No, qué bárbaro, no, mira, estoy hasta rojo de la pena. Oye, saludos allá al director del TEC de Monterrey, a Baena. La verdad es que buenísimo el taller que nos ofreciste esta mañana. Gracias, y bueno, estamos al pendiente también, por supuesto, de más actualizaciones para el sector. 5:39 p.m. Además, opinólogo en este espacio, mi buen amigo, el director del TEC de Monterrey, en este espacio de noticias, al cual, por supuesto, le mando un cordial saludo. 5:39, vamos a Chihuahua, en México, números. Oiga, las proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional para este año muestran un escenario de expansión moderada a nivel global. India se perfila como la economía con mayor dinamismo en el mundo, con un crecimiento estimado de 6.4% en el reporte de enero, por encima del 6.2% previsto en octubre. China también ajustó a la alza sus expectativas al pasar de 4.2 a 4.5%, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento mundial. Esto allá en Asia. En el agregado global, el crecimiento del mundo se revisó de 3.1% a 3.3% anual, mientras que Estados Unidos mejoró su perspectiva de crecimiento con 2.1% a 2.4%. Brasil es la excepción entre las principales economías del mundo, con una revisión a la baja en la perspectiva de crecimiento para este año. México, por su parte, mantuvo la expectativa de 1.5% tanto en la más reciente revisión como también en la previa. Cuando menos no hay escenario negativo. Claro que el crecimiento es poco, pero bueno, ya ve, 2.1% en Estados Unidos, bueno, 2.4%, pero India es un enorme crecimiento con el 6.4% previsto para este 2026, y confirma precisamente estas potencias, donde ya desplazó China a Japón entre las 10 economías principales de este planeta. Pues ahí está, México entonces mantiene la perspectiva de crecimiento en 1.5%. Ahí está entonces Chihuahua y México en números en esta ocasión. Oiga, lo que escucha
Chihuahua Noticias. Regresamos después del corte. Venta especial de Ruba en Siena Residencial. Aprovecha los precios 2025 para invertir en tu nuevo hogar. Te esperamos este 22 de enero de 6 a 9 de la noche. Agenda tu cita al 614-196-2010. Visita nuestras casas muestra y descubre la armonía de vivir en este residencial. Ruba, llegaste a casa. Tu predial trabaja y da resultados, como la construcción de 3 nuevos puentes o el cambio del viejo alumbrado por luminarias LED. Aprovecha en enero el 12% de descuento. Paga 6 meses sin intereses en nuestros puntos de cobro con tarjetas participantes, en bancos, tiendas de conveniencia o en municipiochihuahua.gov.mx. O desde WhatsApp, utiliza TesoChat. Gobierno Municipal. Ahora, los derechos de los pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra Constitución. El Senado reformó la Constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura e identidad. Así como parte de la composición pluricultural de la nación, se garantiza su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Senado de la República. 65ª Legislatura. Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol, te invitamos a que escuches todos los domingos, de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. En Autos en Imagen, viajaremos juntos de lunes a viernes, de 4:30 a 5:30 de la tarde, por el apasionante mundo del automovilismo, de la mano de Cristian Moreno. Pasión y experiencia por los autos, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. ¿Comentarios? ¿Tu opinión? ¿Alguna denuncia? 614-187-7252. El número directo con Imagen Chihuahua Noticias. Continuamos. En la opinión de... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fanny Carrasco. Soy directora del Clúster de Tecnologías de Información y parte del Centro de Ciberseguridad Chihuahua. Hoy te voy a dar un checklist de ciberseguridad para empezar el año con tranquilidad. Así como comenzamos el año revisando documentos, fianzas o la casa, también es importante hacer un chequeo de seguridad digital. Primero, revisa tus contraseñas. Si usas la misma para todo o son fáciles de adivinar, es momento de cambiarlas. Usa una distinta para el banco, otra para el correo y así sucesivamente. Segundo, desconfía de mensajes urgentes. Ningún banco o institución o familiar te va a pedir datos personales por mensajes o llamadas. Tercero, actualiza tu celular y tu computadora. Las actualizaciones no son molestias, son protecciones contra el fraude. Cuarto, revisa qué aplicaciones utilizas y elimina las que ya no necesites. Y por último, guarda tus documentos importantes solo en lugares seguros, no en mensajes o fotos sin protección. Cuidar tu información es cuidar tu tranquilidad. Unos minutos hoy pueden evitar muchos problemas mañana. En la opinión de... Lo que debes saber. Son las 5 de la tarde con 46 minutos, 614-187-7252 para cualquier mensaje que usted nos quiera mandar, con mucho gusto a través de esta línea telefónica. Oiga, la titular de la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es decir, de la CONDUCEFA, que me entienda mejor, Wendy Pérez, aquí en Chihuahua, anunció la apertura del Diplomado en Seguros, un curso en línea totalmente gratuito dirigido al público en general. Las inscripciones dieron inicio el pasado 19 de enero y estarán disponibles hasta el próximo 2 de febrero a través del sitio oficial
del organismo, que es www.conducef.gov.mx, en la pestaña de Educación Financiera y en Diplomado de Seguros. Señaló que este diplomado tiene como objetivo brindar conocimiento sobre el funcionamiento de los distintos tipos de seguros, más allá de los tradicionales como el del automóvil, vida o también el de gastos médicos. Además, destacó que también se van a abordar seguros menos conocidos como los de protección a viviendas o traslado de mercancías, con el fin de que los participantes comprendan sus características y sepan elegir el producto adecuado según sus necesidades. Durante los 3 meses de duración del curso, los inscritos van a aprender sobre términos clave como primas, forma de pago, riesgos de cubiertos y también condiciones de las pólizas. Ya lo sabe, entonces, de aquí hasta el 2 de febrero todavía tienen la posibilidad de inscribirse en este diplomado para conocer más sobre los seguros, tanto tradicionales como estos que no son de mucho conocimiento y dominio público, a través de la página www.conducef.gov.mx, en la pestaña Educación Financiera y también Diplomado de Seguros. 5 de la tarde con 48 minutos, ahí queda lo que usted debe saber a esta hora de la tarde. (548-614-187-7252). Oiga, hoy se manifiestan diferentes voces del terreno político aquí en el estado de Chihuahua sobre esta designación del que era encargado de migración aquí en Chihuahua. Usted lo recordará, de apellido Garduño, este hecho en donde murieron 39 personas allá en Juárez, en este área de alojamiento de la estancia provisional, así se llama este lugar para migrantes, cuando estaba pues básicamente en su apogeo el tema de la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, antes de las políticas públicas de Donald Trump, de que llegara precisamente al poder nuevamente Estados Unidos. Pues esta designación pues ya levantó muchas voces, sobre todo en contra. Y es que a Francisco Garduño lo acaban de nombrar como director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública. El diputado, por ejemplo, José Luis Villalobos, aquí el diputado local, consideró que representa un grave retroceso en materia de justicia, responsabilidad institucional y respeto a las víctimas de la tragedia ocurrida en Juárez en marzo del 2023. Aquí comenta el diputado que son 40 migrantes que perdieron la vida dentro de esta estación migratoria, atrapadas sin posibilidad de auxilio, y a casi 2 años de los hechos no existe rendición de cuentas efectiva ni una sanción proporcional para quien tenga la máxima responsabilidad institucional. Pues mire, mínimo no dejar que este tipo de personajes vuelvan a ocupar un peldaño en el tema del servicio público. Mínimo es lo que debiera suceder, mínimo. Digo, ya sabemos que en el tema penal no va a pasar absolutamente nada. A raíz de esta designación ya nos quedó claro que no va a haber culpables más que pues los de abajo, ¿no? Los que siempre resultan culpables, que son los que no se pueden defender, los que no tienen peso político, los que no tienen tampoco voz para que los escuchen o algún tipo de personas que los sigan, para que los apoyen. Simple y sencillamente es la sociedad, el clamor de la sociedad para decir, bueno, ¿y los de arriba qué, no? Los que efectivamente se olvidaron de todas las medidas necesarias para que estas personas no murieran en este centro migratorio en Juárez. Bueno, sabemos que esto es una práctica no solamente de este gobierno, de muchos gobiernos, tapan a las personas que sí tienen este peso político y entregan a aquellas que no lo tienen, para decir que se hizo algo al respecto. Increíble nombramiento, le digo, mínimo, ya no lo vuelvas a mencionar, ya no lo metas, ya sácalo del tema público del país, y mire lo que hacen. Lo ponen en la Secretaría de Educación Pública, en esta dirección, además como director, que tiene que andar haciendo además como tema migratorio primero y luego después en el asunto de la educación en nuestro país. Impresionante designación de este gobierno, qué barbaridad. 5 de la tarde con 51 minutos, vamos a corte comercial, regresamos con entrevista. Síguenos en redes sociales. Facebook, Imagen Chihuahua, Twitter, @Imagen Chihuahua, y en Instagram y TikTok, búscanos como Imagen Radio Chihuahua. En radio y en redes, estamos poniendo a Chihuahua Capital en la misma sintonía. Regresamos.
De lunes a viernes, 11 de la mañana. Forma parte de ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar, en Imagen Radio. Hoy en día, hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio, hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura y lo más del estilo de vida. Es lo más, porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú necesitas. ABC Global Franchise presenta Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos, con Francisco Castellanos Álvarez. Sábados y domingos a las 12 del día, con entrevistas, análisis y temas de actualidad, con expertos y aliados estratégicos que llevarán a tu empresa a otro nivel. Conviértete en empresario global en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca. De lunes a viernes, de 6 a 7 a.m., por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano, en Bien y Saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha todos los sábados de las 0 horas a las 3 de la mañana. Imagen PD con Gonzalo Oliveros. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Si lo escuchaste en Imagen Chihuahua Noticias, entonces es confiable. Continuamos. Infórmate más a detalle en la entrevista. A las 5 de la tarde con 54 minutos, 614-187-7252. Tengo en esta cabina a Luis Gómez, financiero. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Buenas tardes. Juan Carlos Guerrero Hernández, pues con mucho gusto de estar aquí por primera vez en este 2026, que bueno, comentábamos fuera del aire que empezó como medio flojo. No sé si la gente se asustó ahí con la captura de Nicolás Maduro, ¿qué pasó? Pero pareciera que ya empieza con todo. Pues tenemos un montón de cosas este año, Luis. Sí. Reformas, ahí está Trump, un día dice una cosa, otra, conflictos, hay de todo. Así es, pero bueno, pareciera que ya empezó el año, ¿no? Pareciera que la gente ya regresó de vacaciones y pues ya estamos totalmente encaminados. Yo creo que fue eso más bien, ¿no?
Pues sí, pero te estoy hablando de que día 14, día 15 y todavía no se veía nada. El año pasado más o menos igual, o sí arrancó más fuerte. No, el año pasado sí arrancó más rápido. Ah, bueno. Más rápido, sí. Bueno, pues hoy va a crecer 1.5% la economía. El año pasado, de hecho, fue un poco más baja, mi querido Luis. Sí, pues ahí hablábamos en diciembre del dato 0.3%. Digo, todavía no hay dato, todavía no está el dato oficial. Sí. Ese va a salir como hasta marzo. Pero por lo menos en lo que iba en el pronóstico, 0.3% de crecimiento en todo 2025. Fíjate, pues aquí dice el Fondo Monetario Internacional que México 1.5%, Brasil va a decrecer, fíjate. Va. India va a subir como nunca, 6.2%, 6.4%. Bueno. Ya quisiéramos crecer a eso. No, bueno, no. Lo hemos visto en alguna ocasión. Sí. En sexenios de Salinas y de Cedillo, sí. De Salinas, o sea, me estás diciendo, eres priista, doctores en economía. Tú eres priista. Soy economista y los admiro a los dos. No, estás haciendo grilla, es lo que estás haciendo. Doctores en economía. Ni con el PAN, ni muchos con Morena ha crecido esto. No, en el sexenio de Fox también hubo buenos crecimientos. Ahí luego te traigo toda la lista de números. ¿Qué tema hoy, mi querido Luis? Pues mira, estamos a muy buen tiempo de hacer un diagnóstico financiero empezando el año, pues para primero que nada saber cómo anda la cosa, ¿no? Y mira, me impactó mucho una nota el día de hoy en la mañana. Resulta que esta empresa que se llama Resuelve tu Deuda, que se dedica pues, a ofrecerle a personas que tienen problemas de deudas con instituciones financieras, hizo el año pasado un estudio y resulta que el 72% de los mexicanos gasta más de lo que gana según este estudio que hizo Resuelve tu Deuda. 72% de los mexicanos, y la deuda promedio, ahí para que vayan haciendo números las personas que nos están escuchando. Y que no se sientan tan mal los que no se sientan... Los que la tienen. Sí, o los que la tenemos. O quien la tiene o la tenemos varias veces, pues que vayan ahí haciendo algo al respecto. La deuda promedio del mexicano por persona es de 193,198 pesos. ¡Ah, caray! O sea, ¿te refieres? Toda tu deuda, toda la deuda. todo lo que debes. O sea, debes en carro, en casa, en tarjetas, tarjeta de crédito, compadre, todo. 193,198 en promedio. Caray. Y esta deuda se incrementó con respecto a 2024 en 6.3%. Ándale. Bueno. Así es que pues no es una percepción, el mexicano le gusta gastar más de lo que gana, por eso tenemos esos niveles de deuda y el año pasado se incrementó la deuda. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico financiero ahora que está empezando el año? Primero que nada, si no llevas un registro, que deberías de tener ahí, pues, en tu agenda, en algún Excel, hasta hasta en el blog de notas del teléfono si quieres, lo que gastas todos los días para, pues, saber en qué estás gastando tus ingresos. Pero si no lo tienes, bueno, primero que nada, recaba esa información. Estados de cuenta bancarios, de tarjetas, deudas vigentes. O sea, te refieres a todo lo que debes. Todo lo que debes y lo que gastaste en el mes de diciembre. Por eso te digo, en teoría deberíamos de tener esos datos, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, llevar un registro de tus gastos debería de ser un hábito que todos y cada uno de nosotros practicáramos. Pero si no lo tienes, bueno, primero que nada recaba toda esa información para poder hacer este diagnóstico financiero que vamos a hacer ahora empezando el año. Punto número 2, calcula pues tu resaca financiera, es decir, identifica cuántos de tus ingresos futuros ya están comprometidos. A ver, de todas tus deudas, bueno, cuánto tienes que pagar de la hipoteca, cuánto tienes que pagar del vehículo, cuánto tienes que pagar en la tarjeta del Banco Azul, del rojo, del morado, del naranja, todo. ¿Cuántos de esos ingresos ya están comprometidos y qué porcentaje de tu ingreso mensual destinas a las deudas? Ojo, esto es muy importante. ¿Qué porcentaje de tu ingreso mensual destinas a pagar deudas? Si es más del 30-35%, tenemos un problema. Sí, échame una llamada porque ya andas en situaciones rojos complicadas. Casi. Sí. Sí, digo, porque luego llega la gente a niveles impresionantes. Sí, no, claro. En una ocasión me contrata una asesoría una persona
Y ya en medio de la asesoría me dice, pues mira Luis, yo gano tanto en mi trabajo, tanto en mi negocio, los ingresos acumulados son más o menos 60,000 pesos al mes. Sí. Y ahorita me dice, estoy en un punto en el que ya no puedo pagar ni siquiera los mínimos de las tarjetas. Ah, caray. A ver, vamos viendo tus deudas. Este cuate debía en 14 tarjetas de crédito diferentes. 14. En estas chiquitas que están de 150% de interés. En muchas, varias, pero de algunas de esas también. Okay. 14 tarjetas, debía casi 1,5 millones de pesos con unos ingresos de 60,000 al mes. Entonces, ¿cómo se llega a esos niveles? Pues no midiendo toda esta parte que estamos comentando. Oye, ¿no? tuvo que hacer algo muy extremo para saldar esa deuda, ¿no? Porque imagínate el estrés que te causa una deuda de esa magnitud, ¿no? Sí, de hecho, la única salida que encontramos es que cayera en cartera vencida en algunas de esas deudas, porque no había forma. Oye, hay una frase que estaría mal, está mal que yo la comento, dice, si debes 50,000 pesos al banco, preocúpate tú, si le debes 1,5 millones, que se preocupe el banco, ¿no? Así es, exactamente, ahí aplicó perfectamente. Punto número 3, clasifica los gastos que hiciste en diciembre. ¿Para qué vas a hacer esto? Para que identifiques patrones, porque estamos haciendo un diagnóstico financiero. Entonces, agrupa todos los gastos que tú hiciste el mes pasado y pon todos los gastos necesarios que hiciste. Es decir, alimentos, transportes, servicios, renta, etcétera, etcétera. Luego, los planeados, o sea, a lo mejor era un gasto no necesario, regalos, un viaje, no sé, pero ya lo tenía planeado. Y el inciso C, impulsivos, o sea, los que no tenías planeados para nada. Oye, ¿no hay estudios de esto? Fíjate que sería interesante, ¿no? Sería interesante analizar o buscar alguno, voy a darme a la tarea de hacer eso, qué porcentaje del ingreso en México se destina a estos gastos impulsivos, ¿no? O gastos no planeados. Yo te aseguro noviembre, diciembre de ser un mes, el Buen Fin, el tema de sembrino. Bueno, un dato interesante, según datos del INEGI, en diciembre el mexicano gasta el 168% de sus ingresos. Ah, caray. 168% de sus ingresos. O sea, gasta su sueldo más un 68%. Más el aguinaldo. No, o sea, del ingreso que tuve en ese mes. Ah, ¿sí? Del ingreso que tuve en ese mes. Entonces ahí tocas ahorros. Si es que los tienes y no te endeudas, es lo que estamos hablando. Ahorros si los hubiera, cosa que no creo, más bien te endeudas. Tarjetazos. Caray. Así es. Punto número 4. Revisa tus decisiones de crédito, es decir, que de la deuda que tienes en tus créditos de gasto corriente, llámese tarjetas de crédito, créditos personales, ¿qué tanto de esa deuda los llevas a meses sin intereses? ¿Cuántos compras a largo plazo que quizás ya ni los recuerdas? Sí. Y también muy importante, chécate en este diagnóstico qué tasas de interés tiene cada una de tus deudas. Porque luego la gente no sabe ni qué tasa maneja las tarjetas de crédito que tiene. Y luego de pronto, pues ahí te fijas en el estado de cuenta que dice CAT 84%, y es cuando te vas de espaldas. Entonces, estamos haciendo un diagnóstico financiero. Es muy importante que identifiques también cuánto te cuesta cada deuda. Oye, la trampa de los meses sin intereses también, ¿no? Pues mira, sí. Toda la gente se pone mes sin interés, pues ya tienes 10 compras con meses sin intereses pensando que, bueno, pues... Sí, no, por supuesto. O sea, es dinero al final de cuentas. Obviamente, el tip sería, si lo tienes que comprar, y si te dan la opción de meses, pues agarra la opción de meses. No, claro, o sea, es lógico. Sí. Pero sí, efectivamente. Si es necesario. Así es. Efectivamente hay gente que pone esto a meses y lo otro y el mandado y pum. Y les preguntas, pero todo lo compro a meses sin intereses. ¿Y cuánto compraste este mes? 70,000 pesos, pero todo a meses sin intereses, ¿eh? Y gano 40,000. 25,000 pesos. Sí, claro. Sí. Entonces, pues hay que tener cuidado también con esos meses sin intereses, por supuesto. Punto número 5 de este diagnóstico financiero, evalúa tu fondo de emergencia. Ya lo hemos comentado también, un ideal sería que tuvieras ahí guardadito en alguna cuenta de ahorro, en alguna cuenta de inversión, el equivalente a 3 meses de tus gastos corrientes. Y para eso pues tienes que saber obviamente cuánto te gastas al mes, cuánto necesitas al mes para vivir. Lo ideal sería que tú estuvieras preparado para que si te quedas repentinamente sin ingreso, tú pudieras subsistir durante 3 meses.
Entonces, esto depende obviamente del número de integrantes, cuánto gastas al mes, cuánto ganas, todo es es lo que me estás diciendo, ¿no? Pues básicamente, es que básicamente es cuánto te gastas al mes, cuánto necesitas tú para vivir. Así de fácil. Tengas 5 hijos, 4 hijos. Si yo te dijera, hijos, a ver, Juan Carlos, si se te apareciera el genio de la lámpara, ¿no? Y te dijera, a ver, dime cuánto necesitas cada mes para vivir y yo te voy a dar una pensión vitalicia, ¿no? De esa cantidad. Pero sin mentir, no me exageres. Te aseguro que al día siguiente me arrepiento. Me arrepiento, ¿y por qué le dije esa cantidad, no? Entonces, bueno, tendrías que tener 3 meses. Obviamente, si no tienes estos 3 meses, que va a ser muy probable que no lo hagas, bueno, ya te sirve para ponerte una meta para este año de, bueno, pues si nada más tienes uno, júntate los 2, si no tienes ninguno, júntate medio o uno, ¿no? Claro, me quedan 2 minutos, Luis. Y punto número 6, traduce este diagnóstico en decisiones, porque de nada sirve que sí, ya sacaste toda tu radiografía financiera, ya sabes qué es lo que tienes que hacer y no los haces. Entonces, toma decisiones al respecto, define cuáles deudas quieres atacar primero. Obviamente lo más inteligente sería atacar primero las deudas que tengan una tasa de interés más elevada. Ajusta tu presupuesto. Bueno, si ya identificaste que estás gastando más de lo que ganas, como el 72% de la población mexicana, o sea, fíjate, de cada 10 personas que nos están escuchando, 7 van a salir así en este diagnóstico. Bueno, esperemos que el radioescucha de imagen planifique más, así es, ¿no? Como dice Fernanda Familiar, es el público más inteligente de la radio, así es que quisiera pensar que a lo mejor van a ser 4 de cada 10, ¿no? Y establece un ahorro automático de ser posible. No esperes a ver si te sobra dinero, mejor domicilia un ahorro, un plan personal de retiro, lo que tú quieras, para que puedas implementar pues esta disciplina de ahorrar mes con mes o quincena a quincena. Buenísimo los consejos. Luis, ¿dónde te podemos encontrar? Platícanos. @colegiodenegocios.mx, repito, @colegiodenegocios.mx, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok. Órale, pues Luis Gómez, te agradezco mucho, estamos al pendiente. Muchas gracias, claro que sí, saludos a todo tu auditorio. Buen inicio de año. Igualmente. Económico y planea bien, ¿eh? Así es, por supuesto. Aquí sí no te vamos a revisar, verás. Muy bien. 6:08, corte comercial, regresamos. Credibilidad y confianza en una misma sintonía. Imagen Chihuahua Noticias. Ya regresamos. En la CNDH impulsamos un cambio real y profundo en la defensa de tus derechos humanos. Dejamos atrás años de simulación, omisión y complicidad. Hoy servimos al pueblo, escuchamos y atendemos a las víctimas. Avanzamos hacia una auténtica defensoría del pueblo, con una visión preventiva. Porque no basta con sancionar las violaciones a derechos humanos, se deben erradicar. Conoce nuestro informe de actividades 2025. Defendemos al pueblo. En el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua tenemos todo para tu evento. Salas de diversos tamaños, deliciosos platillos, amplio estacionamiento, ubicación estratégica y fácil acceso. Haz que tu evento luzca. Hazlo en Expo Chihuahua. Llámanos al 614-214-2600. En Surman Autos comenzamos el año con el pie derecho y queremos que tú lo comiences igual con nosotros, disfrutando toda la potencia y elegancia eléctrica que el BMW iX2 2026 te hará sentir en todo camino. Te esperamos en Periférico de la Juventud 7507, BMW Chihuahua, el placer de conducir. Hace un año, el pueblo de México escribió un nuevo capítulo, la llegada de la primera presidenta. En este año, se ampliaron los programas del bienestar, se están construyendo trenes, carreteras, aeropuertos y nuevas universidades. También se defiende la soberanía nacional, se consolida la economía y se fortalece el sistema de salud. Hoy, a 7 años del inicio de la Cuarta Transformación, México sigue avanzando. Morena, la esperanza de México. Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Con una visión dinámica, global, joven y fresca. De lunes a viernes, de 6 a 7 a.m. por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Mitos y leyendas de la música llegan a través de
Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Chihuahua ya está en línea. www.imagenchihuahua.mx. Ahora nos puedes sintonizar desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Estamos a un clic de ti. No te quedes sin sintonía. Búscanos en imagenchihuahua.mx. También síguenos en las redes: Facebook, Imagen Chihuahua. WhatsApp 614-187-7252. Si lo escuchas en Imagen Chihuahua Noticias, seguro es verdad. Continuamos. Infórmate más a detalle en la entrevista. Continuamos en Imagen Chihuahua Noticias. Tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto recibirla, a Natalia Campos. Ella es coordinadora de sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Feliz de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, igualmente, Natalia. Oye, pues tema muy importante para este año, encargo inclusive de la Presidenta de la República hacia las cámaras de este país, como es la reforma electoral, sobre todo al Congreso de la Unión. Importante tema del cual el IMCO inicia conversación el día de hoy a través de algunas afirmaciones. Platícanos, Natalia. Sí, claro que sí, Juan Carlos. Pues como dices, es un tema fundamental en la agenda pública, en la agenda política. Sabemos que es algo que se trae desde el gobierno pasado, una promesa que también hizo la presidenta en este sexenio, y platicarte que pues vemos nosotros algunos puntos importantes que van a afectar o van a incidir en la competitividad del país, entendiendo también este tema de equilibrio de poderes. Lo que nosotros observamos es que hay unos puntos muy importantes que se están discutiendo, cómo va a ser la modificación a la naturaleza del Instituto Nacional Electoral. Se habla de un cambio incluso de nombre del instituto, la eliminación de los órganos públicos electorales locales, que son tan importantes para las elecciones pues a nivel local, ¿no? También la reducción del presupuesto para partidos políticos y la disminución del tamaño del Congreso. Todos estos temas que han estado sobre la mesa en esta potencial reforma electoral, de la cual vale la pena decir no conocemos aún el texto de la propuesta concreta, pero ha iniciado el debate a partir también de las digamos, manifestaciones, de lo que han comentado actores importantes, tanto en el Congreso como en esta comisión que designó la presidenta para pues encabezar esta reforma. Entonces, hay mucho en juego, no solo para la democracia, sino para la economía, que es el tema que estudiamos en el IMCO, sí, porque pues tiene que ver también con la certeza jurídica que se da a los inversionistas en este contexto tan importante, en el que además tendremos eventos como la revisión del Tratado de Libre Comercio. Oye, tratan ahí temas interesantes, sobre todo aquí en los estados, la eliminación de los soples, de los sí, organismos electorales locales. Platícame un poco de esto. ¿Qué dicen ahí en el IMCO? Sí, bueno, nosotros estudiamos el año pasado cómo funcionan estos organismos y cuál es su importancia para la democracia. Muchas veces escuchamos muy poco, más bien, de estos organismos. Escuchamos sobre todo el papel del INE, pero estos institutos electorales locales pues tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque conocen más que nadie cómo es la geografía electoral de los municipios, de todo el estado, pues de cada estado, conocen cuáles son los problemas y actúan para que ciertas dificultades no lleguen al INE, no tengan este alcance del Instituto Nacional Electoral. En esto que llamamos sistema electoral mexicano, pues los institutos son muy importantes y han enfrentado retos en los últimos años, incluido el presupuesto, por ejemplo. Siempre en los congresos estatales pues enfrentan limitaciones de que no se les asigna el presupuesto suficiente para lo complejo que es contratar proveedores, contratar y organizar las elecciones. Entonces, lo que vemos nosotros es que son muy importantes y que su eliminación causaría pues un desajuste, un desbalance del sistema electoral,
Y esto tendrá consecuencias, por ejemplo, para la elección judicial que se viene también, en la segunda parte de lo que es esta elección a partir de la reforma judicial. Entonces, pues lo que vemos son retos que tendría la materialización de esas propuestas que han estado por ahí barajeándose de esta reforma electoral. Oye, también un tema importante, bueno, esto que comentas es importantísimo porque es cierto, si alguien conoce bien los estados son los organismos electorales locales y al centralizarlo todo en el INE pues sería volver a aprender, o sea, una curva de aprendizaje que no nos podemos dar el lujo en estas alturas. Sí, así es. Aunque el INE tiene una organización importante y descentralizada en los territorios también, pues los OPLES cumplen ciertas funciones que el INE no. Justamente por eso se coordinan y por eso cada uno tiene diferenciadas sus tareas, ¿no? Vemos además que los OPLES han sido fuente de innovaciones muy importantes electorales, como la credencial. Lo que hoy conocemos como la credencial del INE fue o nació de un instituto electoral. También en el de Chihuahua, por ejemplo, se ha hablado del tema de utilizar unos mecanismos de voto electrónico que no se ha hablado en ningún otro estado, por ejemplo. Entonces son además fuente de innovación en lo electoral y eso es muy importante y por eso también son muy, muy relevantes. Oye, Natalia, ¿qué opina el IMCO de esta propuesta que entrega el INE a las autoridades correspondientes para el tema de la reforma electoral? ¿Qué opina el IMCO sobre esta propuesta? ¿Les parece viable? ¿Les parece la correcta? ¿Cuál es la opinión del IMCO? Pues consideramos que es sobre todo muy pertinente. El INE, teniendo el contexto que tiene, la información y el aprendizaje institucional de muchos años, pues hace algunas propuestas para mejorar aspectos que se reconocen como debilidades de todo el sistema electoral, no específicamente del instituto. Entonces consideramos que es pertinente que se presente por parte del INE esta propuesta, sobre todo porque hay temas como el financiamiento a partidos, que el INE pues conoce muy bien porque es quien otorga el financiamiento, pero hay aspectos que podrían mejorarse. ¿Cuál? Por ejemplo, la fiscalización. Sabemos que dar seguimiento a los recursos que se otorgan a los partidos no es fácil por parte del Instituto Nacional Electoral, es mucho dinero, sabemos que son dinámicas complejas, siempre estos temas de clientelismo electoral. Entonces nos parece pertinente porque el INE reconoce ciertos puntos que se pueden fortalecer, pero no es una reforma, digamos, tan extrema, por así decirlo, como la que se ha comentado que podría presentarse desde el Ejecutivo. Entonces, uno de los talones de Aquiles que ven en el IMCO es la fiscalización de los recursos. Así es, sí. Muy es bien. un reto la fiscalización de los recursos electorales y pues es muy importante porque al final son muchos recursos los que se entregan a los partidos y que no se están dando la rendición de cuentas necesaria. ¿Y qué opina el IMCO sobre sobre representación popular, que también va en la propuesta, Natalia? Sí, es un tema. Consideramos que de los temas, digamos, que causan más controversia, porque hay una premisa de que se debería disminuir el tamaño del Congreso para, digamos, optimizar los recursos. Lo que pasa es que por la historia electoral de México, por cómo se han dado el tema de mayorías, pues resulta sensible, ¿no? Decir, bueno, eliminemos todos los escaños correspondientes a plurinominales. Entonces consideramos que es un tema que debe analizarse con mucho cuidado, que contrario a otras reformas que se han dado pues con mucha velocidad, como lo fue en su momento la reforma de los organismos autónomos, en esta debería tenerse mucho más cuidado por las implicaciones que pueda haber. Sí. De discutirse con más calma, invitar a más actores, ¿no? Es muy importante y pues se ha visto también los mismos partidos aliados al partido gobernante, como es el Verde y el PT, que han tenido sus resistencias a la propuesta, como se ha dado a conocer. Entonces ya ni siquiera hablamos, ya ni ponemos sobre la mesa el tema de eliminación del fuero, ¿no? Que también se pretende en esta reforma electoral. Digo, hay voces que la pretenden. Exacto, hay voces que la pretenden, hay otras propuestas, pero también al interior de los mismos partidos pues hay resistencias, ya hay ciertas tensiones entre justo los partidos aliados con quienes están en esta comisión para la reforma electoral que encabeza Pablo Gómez, antes que estaba en la unidad, en la UIF. Entonces, bueno, vemos tensiones, por supuesto son temas de mucha trascendencia y son temas que generan estas discusiones ahora crecientes, porque aunque no se haya presentado la reforma, el debate ya está.
Natalia, en conclusión, ¿qué propone el IMCO bajo esta reforma electoral? Nosotros dar seguimiento cuidadoso a esta reforma, analizar sus implicaciones para las dinámicas y el juego democrático y tener en cuenta que en el contexto pues desafiante de la economía mexicana, con una perspectiva de crecimiento de 1.5, que es bajo, mayor al año pasado, pero aún pues limitada, debemos tener muy en cuenta la importancia de estos acuerdos y de las reglas de juego para la inversión, que nunca las decisiones políticas son solo eso, sino que tienen eco en otras esferas como es la económica. Muy bien, dale, pues este tema nos va a dar de mucho de qué hablar seguramente en los próximos meses. Estaremos en contacto. Te agradezco mucho, Natalia Campos. Ella es coordinadora de sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad. Te agradezco mucho, Natalia. Al contrario, muchas gracias por el tiempo. Es un gusto saludarte, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes, Natalia. Continuamos en Imagen Chihuahua Noticias. Aquí te damos la información más completa para que tú tomes las mejores decisiones. Imagen Chihuahua Noticias. Regresamos después del corte. Las noticias no esperan. Se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza y crítica, bajo una voz fresca, como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes, de 13 a 15 horas, en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar, en Imagen Radio. ¿Comentarios? ¿Tu opinión? ¿Alguna denuncia? 614-187-7252. El número directo con Imagen Chihuahua Noticias. Continuamos. Son las 6 de la tarde con 22 minutos. Vamos a las breves de la media. Ante el traslado de 37 reos mexicanos a Estados Unidos, entre los cuales se encontraban 4 implicados en actividades ilícitas en este estado, el fiscal general César Jauregui explicó que este hecho fue resultado de un intercambio de información y cooperación judicial entre ambos países. La Tesorería Municipal exhorta a la población general a no proporcionar información relacionada con sus propiedades mediante llamadas telefónicas. Se informa que el personal de la Tesorería no realiza llamadas a las y los contribuyentes. El director de Obras Municipales de Obras Públicas del municipio, Carlos Rivas, informó que la construcción del paso superior de la intersección de la avenida Los Nogales y Las Industrias presenta un avance del 20%. En el caso de la Teófilo Borunda y Periférico, continúan con las primeras excavaciones para poder iniciar con la construcción. El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso y quien preside la Junta de Coordinación Política, Cuauhtémoc Estrada, calificó como positiva la etapa de entrevistas de las y los aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico informó que durante el 2025 Chihuahua se ubicó en el primer lugar regional en registro de marca ante el INPI. De acuerdo con la dependencia, el año pasado se realizaron 1,153 gestiones de este tipo. El secretario de Salud Estatal, Gilberto Báez, informó que el búnker de cancerología del Hospital General de Chihuahua se encuentra prácticamente concluido y en condiciones de iniciar su etapa de pruebas técnicas. Es un nuevo lugar diseñado para ofrecer condiciones de dignidad y trato humano a los pacientes oncológicos. La titular de la Conducef en Chihuahua, Wendy Pérez, anunció la apertura del Diplomado en Seguros, un curso en línea totalmente gratuito a través del sitio oficial del organismo www.conducef.gov.mx. El municipio de Temozachic, el termómetro alcanzó una temperatura de menos 7 grados centígrados, por lo que esta localidad amanece nuevamente como la más fría del estado por 7º día consecutivo. Asimismo, Majalca marcó menos 5.9 grados centígrados. Y esta mañana chihuahuenses detectaron que hay páginas falsas para la venta de boletos para los conciertos del Palenque de la Feria Santa Rita, lo cual ofrecía precios mucho más bajos. Ante esto, la Policía Cibernética Municipal intervino, pues se hizo de manera formal la solicitud para que se elimine esta página falsa. 6:25, música en la historia. Despedimos redes sociales. Música en la historia.